Hola amigos, bienvenidos. Vamos ahora a empezar nuestra segunda unidad de este segundo módulo de gestión de almacenes e inventarios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre gestionar los inventarios. En esta unidad tenemos que cubrir los temas que se muestran a continuación. Tenemos, en primer lugar, hablar de las clases de stock, cuál es el comportamiento del stock, cómo se hace el cálculo del stock medio, que nos permite tener un control sobre las cantidades en promedio que debemos manejar de cada producto, material o componente. Vamos a hablar sobre la ruptura de stock y entraremos a todo lo que implica el manejo de la demanda como tal, los componentes, los costos de gestionar los inventarios y qué tipo de pronósticos o previsiones podemos hacer. Y finalmente haremos un conjunto de modelos de gestión de inventarios, que son los más frecuentes, generalmente basados en modelos que ya son de alguna manera estándares. Empezaremos entonces hablando sobre las clases de stock. En primer lugar, hay que entender que la gestión de inventarios es un área básica en cualquier empresa, sea esta industrial o comercial. ¿Por qué? Porque la idea es reducir la cantidad de circulante necesario para hacer frente al día a día. Es decir, reducir la necesidad de espacio para el normal funcionamiento y adecuar esos flujos de materiales que se necesitan dentro de las empresas. Es decir, en otras maneras, tenemos que responder a cuándo pedir y en cuánto pedir. Para responder a estas preguntas es necesario tener información de la empresa, que generalmente no es de fácil acceso. Además, las políticas de los negocios, los paradigmas que se encuentran ya dentro de nuestro contexto empresarial podrían complicar el asunto. Habitualmente, este hecho conduce a no racionalizar la gestión de stock, cuando por pura lógica debiera llevar a buscar la información que falta. Lo conveniente aquí es entender cómo es que se comporta el mundo en el manejo de los inventarios. El stock de una empresa puede definirse como el conjunto de materiales y artículos que la empresa almacena en espera de su utilización o venta posterior. Como vimos anteriormente, casi la totalidad de las empresas tienen que mantener un inventario o stock de distintos tipos de bienes. En el caso de las empresas industriales, se debe mantener un stock determinado de materias primas y otros aprovisionamientos para ser sometidos a elaboración posterior, productos semiterminados y productos terminados con los que hay que hacer frente a la demanda de los clientes. Cuando la actividad de la empresa es solo comercial, el stock se limita a mercaderías que se almacenan desde que se reciben del proveedor hasta que se venden a los clientes. La gestión de stock es la parte de la función logística que se encarga de administrar las existencias de la empresa. Los objetivos fundamentales que se persiguen para que la gestión de stock sea lo más eficiente posible son dos. Primero, almacenar la menor cantidad posible de artículos. Almacenar productos supone un alto costo para la empresa. Para reducir estos costos hay que intentar no almacenar más productos de los necesarios. Y lo segundo es evitar las rupturas de stock. Es decir, satisfacer los pedidos de los clientes es vital en un mundo competitivo como el actual. Ambos objetivos podrían parecer contradictorios, porque mientras que uno está diciendo que hay que almacenar la menor cantidad posible, el otro está apuntando a evitar las rupturas de stock, que sería en todo caso tener lo suficiente. Ambos pueden ser contradictorios. Si almacenan cantidades insuficientes, se estará dando un nivel de servicio bajo, aunque el costo de almacenaje se mantenga en niveles mínimos. Pero por el contrario, si almaceno más de lo debido, se estará dando un buen nivel de servicio,
pero el costo de almacenaje se disparará. Por tanto, la gestión de stock tiene la difícil misión de encontrar un equilibrio entre estos dos objetivos. Eso implica entonces que va a tener que usar variables como por ejemplo el nivel de stock de cada artículo, es decir, unidades que se almacenan de cada artículo, o el momento de emitir los pedidos, es lo que nosotros llamamos el punto de pedido o el punto de reorden o el nivel de stock a partir del cual se emitirá un nuevo pedido. La cantidad a pedir en cada pedido o lote de pedido para satisfacer una misma demanda. Se puede pedir, por ejemplo, al proveedor las unidades de 100 en 100, de 1000 en 1000, etc. Lógicamente, cuanto más grande sea el lote de pedido, menos pedidos haremos por año y viceversa. El lote de pedido se puede representar por una letra Q, que la vamos a ver precisamente en los modelos que estaremos trabajando. Supongamos que la demanda anual sea, por decir, 12.000 unidades y que tenemos dos formas de abastecernos. O hacemos un pedido anual de 1.200 unidades o hacemos un pedido mensual de 1.200 entre 12, o sea, 1.000 unidades. Claro, aquí tenemos que balancear dos cosas, como pueden ustedes muy bien observar en la figura. Por un lado el nivel del servicio y por el otro los costos de almacenamiento. Porque claro, yo pido 12.000 unidades, ¿cierto? Y entonces tendré la seguridad de cubrir el servicio. Pero almacenar esas 12.000 unidades va a tener un costo. Por el contrario, si yo pido 1.000 o 100 unidades en 100 unidades, mi lote pedido es 100, pero habría que ver cómo está mi demanda. Y si mi demanda supera esas 100 unidades que se requieren al mes, entonces voy a tener un problema del servicio, aunque mis costos estarán bajos. Esa aparente contradicción sí se puede suplir con un criterio lógico que nosotros le llamamos a eso eficiencia, es decir, emplear los recursos, pero de manera inteligente. Los stocks de las empresas se pueden clasificar de múltiples formas. Empezaremos a ver, por ejemplo, según su función. Según la función que tienen dentro de la empresa, los stocks se pueden clasificar en un stock normal o de ciclo, que es el stock necesario para atender la demanda normal de la empresa, desde que se recibe un pedido hasta que se recibe el siguiente. Eso se llama tiempo de reaprovisionamiento. El stock de seguridad o de protección es el volumen de existencias que se tienen almacenadas por encima del necesario. Estamos hablando del stock de ciclo o el stock normal, para atender la demanda habitual de los clientes. Este stock tiene como finalidad evitar las rupturas de stock en caso de que se produzcan. Aquí hay dos formas de mirar. El retraso de los proveedores, que puede ser una causa. Los proveedores tienen un plazo de entrega desde que se hace el pedido hasta que se recibe en el almacén, que está determinado. Si este plazo es sobrepasado, faltarán existencias para atender la demanda. También puede haber fluctuaciones de la demanda. La demanda de los clientes no suele ser constante, sino que sufre oscilaciones imprevistas. Si la demanda es más alta de lo previsto, no habrá suficientes existencias para atender esta demanda. Ahora, sobre el stock de seguridad habría que analizarlo. Por ejemplo, si un producto se pone de moda, si los transportistas inician una huelga, si un proveedor no planifica bien su función logística o etcétera, son situaciones que se pueden hacer a la empresa quedarse sin existencias. Para evitar quedarse sin stock, las empresas mantienen un stock por encima de sus necesidades derivadas de sus ventas habitualmente, ¿no? Este stock tiene nombres como stock de anticipación, que es si la situación se prevé de antemano,
Si la previsión es acertada, los productos se venderán y este tipo de stock desaparecerá del almacén. O también se le llama stock de seguridad si la situación no se puede prever con antelación. Respecto al stock de especulación y anticipación, en ocasiones las empresas compran y almacenan más de lo habitual para aprovechar precios bajos. Cuidado con eso. Cuando se piensa que estos precios no se mantendrán en el futuro. También sería el caso del stock que se constituye para atender la demanda de productos de venta de carácter estacional, o sea, productos de temporada, tales como, por ejemplo, los bañadores o elementos de esa índole, ¿no? Por ejemplo, si en una tienda de deportes se ha observado que se ha quedado sin stock de gafas de esquiar, se hace un pedido. Pero hay que tener en cuenta, y aquí hay que cuidar mucho, el efecto que tiene el elemento dentro del proceso sistémico que se llama demora. Entre que hagamos el pedido y que éste se surta, hay un tiempo que se llama tiempo de espera o tiempo de aprovisionamiento. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, cuando el precio de un producto es más bajo del habitual o cuando se piensa que se va a aumentar, hacer una compra superior a lo previsto aparentemente es una buena opción. Pero cuidado, si nosotros somos parte de un almacén fabril, significa que estamos comprando componentes que pensamos van a subir, pero habría que ver si esos componentes se usan en los modelos de los productos que nosotros estamos usando y en qué cantidad, porque no olviden que tenemos que balancear el servicio con el costo. Ahora, esto es muy frecuente en la mayoría de empresas. En algunas materias primas cuyo precio en el mercado puede ser variable, la mayoría de empresas hace eso. Comprar productos cuando su precio es bajo no es una operación realizada exclusivamente para las empresas. Por ejemplo, cuando el precio de la gasolina no se fijaba libremente, era muy frecuente encontrar colas en las gasolineras para repostar antes de que se produjera una subida de precios. Eso era muy común antes, ¿no? Hasta que esto se regularizó. Veamos otra clasificación. Según su naturaleza física, existen muchas formas de clasificar las existencias en función de sus características físicas. En un almacén podemos encontrar sólidos, líquidos, artículos de temperatura controlada, mercancías peligrosas, etc. En este apartado vamos a ver dos métodos de clasificación que tienen que ver con la gestión de los distintos tipos de existencia, según su vida útil y según la actividad de la empresa. Según su vida útil de los artículos, estos se pueden clasificar de tres formas. Los artículos perecederos son aquellos que se deterioran con el paso del tiempo. Normalmente son de carácter o de tipo alimentario, ¿no? Pero también entrarían aquí otros tales como los periódicos, por ejemplo. El periódico de hoy no tiene valor mañana, en los que el factor tiempo es fundamental en su gestión. Los artículos no perecederos, casi todos sufren con el paso del tiempo. Se consideran no perecederos aquellos productos en los que el tiempo de almacenamiento no es una variable primordial, pero igual, también tienen un tiempo de vida. Y los artículos con fecha de caducidad, estos son un poco más peligrosos porque no se pueden vender tras una fecha determinada. Entonces hay empresas cuyo manejo de fecha de caducidad es muy importante. Por ejemplo, cuando se hace un proceso de facturación, cuando tenemos productos, por ejemplo, farmacéuticos, que están en la línea de la fecha de caducidad. En el momento que uno factura, tiene un producto que puede estar en diferentes lotes. Es decir, yo tengo el producto 203516,
pero tengo 5 lotes distintos con cantidades distintas. Los lotes están normados con fechas de vencimiento. Entonces, la lógica fundamental en este proceso de facturación es que automáticamente se descarguen primero aquellos cuya fecha de caducidad está cercana en el tiempo. Hay proveedores que permiten que devolvamos el producto a su empresa con un periodo de tiempo, digamos 1 o 2 meses antes de que entren en vigencia la caducidad. Eso significa que los sistemas tienen que ser capaces de detectar eso, de tal manera que, 2 cosas, no lo facturen o generen automáticamente devoluciones hacia los proveedores respecto a esa fecha de caducidad. Ahora, cuando los artículos son perecederos, hay que tener mucho cuidado con la forma como se mueve ese producto, es decir, las manos por las que va a pasar, el tipo de trato que se le va a dar. Entonces, cuando uno suelta un artículo perecedero en un proceso de facturación, tiene que hacerle un seguimiento al cliente para saber que se está usando ese artículo adecuadamente. Según la actividad de la empresa, encontramos stocks, por ejemplo, de mercaderías, artículos que suponen la venta normal de la empresa. Artículos complementarios son aquellos que aún no siendo esenciales, sí son necesarios para promocionar una mejor atención al cliente. Dentro de estos artículos se incluyen, por ejemplo, bolsas ahora, el papel de regalo, etc. Artículos obsoletos o defectuosos o en todo caso deteriorados son aquellos que proceden de periodos de venta anteriores y aquellos que han sufrido alguna rotura o defecto de fábrica y que los clientes nos los devuelven. Esto genera automáticamente notas de crédito y esto automáticamente debe generar la capacidad de crear una guía de devolución hacia los proveedores, de tal manera que luego controlemos que esa devolución se dé a través de una nota de crédito por parte de ellos o a través de devolución de mercadería. En empresas industriales, los productos en stock son materias primas y otros aprovisionamientos. Productos semiterminados, productos terminados, repuestos, piezas necesarias para reparar averías. Su carencia puede detener el proceso productivo. De allí su importancia. Suministros industriales, o sea, productos necesarios para mantener la maquinaria a punto, como por ejemplo los lubricantes. Respecto a la caducidad, habría que aclarar lo siguiente. Por ejemplo, un periódico tiene una caducidad muy corta y nadie o casi nadie está dispuesto a pagar hoy por las noticias de ayer, ¿cierto? Y entonces su valor de salvamento, por decirlo así, es muy elevado. Entonces habría que ver también si tenemos la capacidad, porque por ejemplo hay proveedores que no aceptan la devolución por fecha de caducidad. Por lo tanto, significa que esos son los productos que sí o sí tenemos que vender. Hablemos ahora del comportamiento del stock. El stock de los distintos tipos de existencia del almacén no es algo constante, sino que va variando a medida que vamos vendiendo, consumiendo y produciendo los inventarios y a medida que los pedidos a los proveedores van llegando. Por ese motivo, cuando hablamos del nivel de stock, nos estamos refiriendo a las existencias que tenemos en un momento dado, o bien estamos hablando del promedio de stock dentro del almacén. Por lo tanto, en algún momento hemos hablado sobre movimiento de stock. ¿Recuerdan? Sabemos que un stock se mueve, entra o sale. Si sale es porque se vendió, porque se devolvió, porque hay rupturas, porque hay mermas o porque hay robos. Así que hay ajustes físicos que hacer de todas maneras. Pero también puede entrar.
porque se compró, porque le devolvieron, porque incluso hay alguna bonificación o puede haber también una devolución de las compras que hicimos y que en algún momento devolvimos. Entonces, este movimiento de stock se tiene que controlar. El stock de las empresas aumenta o disminuye a lo largo del tiempo a medida que se producen entradas y salidas de mercancía. Significa que nuestros sistemas de manejo de stock tienen que ser capaces de detectar no solamente la entrada y la salida, sino la tipología, es decir, cuál es la razón por qué entra y cuál es la razón por la que sale. Así que para ello vamos a hacer una actividad casuística. Hay que entender que las entradas de mercancía son aquellas transacciones que aumentan el nivel de stock de la empresa. Estas entradas serán las compras y las devoluciones, por ejemplo. Y las salidas son las transacciones que disminuyen el stock de la empresa, fundamentalmente en las ventas. Pero también sabemos que si hay devoluciones a los proveedores, rupturas, robos y mermas, definitivamente hay un movimiento allí. Así que vamos a hacer una actividad casuística. Quiero que observen, que dice bien claro ahí, una empresa al 31 de enero tiene 800 unidades en una determinada referencia. Durante febrero se han registrado las siguientes operaciones. Tenemos que el día 1 llega un pedido de 500 unidades. El día 5 se devuelven al proveedor 100 unidades porque no cumplieron los requisitos de calidad. Se venden 200 unidades el día 8 y el día 15 se cae un palé en el almacén quedando inservible 100 unidades. El día 18 llega un pedido de 400 unidades y el día 19 se venden 200 unidades. El día 20 el cliente no está conforme y devuelve pues 50 unidades. Por lo tanto, nosotros agarramos en el día 25 y esas 50 unidades que nos devolvió el cliente las devolvemos al proveedor. ¿Qué nos piden? Primero, hacer una clasificación de las operaciones como entradas o salidas. Así que, si el 31 de enero tenemos 800 unidades, este es nuestro inventario inicial del mes. Si llega un pedido, es una entrada. Si devolvemos al proveedor el día 5, es una salida. Si nosotros vendemos 200 unidades, es una salida. Si se cae un palé en el almacén y queda inservible en 100 unidades, es una salida. Si llega un pedido, es una entrada. Si se venden 200 unidades el día 19, es una salida. Ahora el cliente no está conforme y nos devuelve, es una entrada, 50 unidades. Y luego nosotros devolvemos, es una salida. Esto lo podemos hacer de manera automática. Lo deseable, lo mínimo deseable, es manejar la informática de tal manera que nos ayude a procesar esto. Así que vamos a verlo el ejemplo usando Excel. Aquí hemos preparado una entrada y salida de productos de manera más simple. Si se dan cuenta, no estamos tipificando por qué es la entrada o por qué es la salida. Bien, hemos preparado entonces, aquí están todos los productos. Es un ejemplo, lo vamos a hacer con los datos que nos han dado. Aquí tenemos los inventarios iniciales y nosotros vamos a coger nuestro producto ejemplo, que sería este, por ejemplo. Estamos poniendo un ejemplo. Así que la idea es, en primer lugar, construir esta hoja y convertirla como tabla, ¿no? Usted sabe muy bien que si yo tengo una tabla aquí, puedo crear una tabla en Excel. Esta es la idea de crear tablas. No solamente como tabla, esto ya lo hemos explicado ligeramente en algún momento. Así que la intención es esta. Yo tengo aquí el producto, el inicial, tendré entradas y salidas y este es el saldo que obviamente será el inicial. Como ven ustedes aquí, la entrada menos la salida más el inicial. Para saber cómo es la entrada, hacemos un sumar sí, ¿no? Entendamos esta función porque nos va a servir para entender el proceso. Dentro de las tablas hay una gran ventaja cuando trabajamos con Excel. Aquí decimos sumar sí. El sumar sí requiere 3 parámetros: el rango, el criterio y el rango suma. El rango, que es nuestro rango de análisis,
el criterio que es la lógica de criterio por la que vamos a analizar ese rango, y finalmente el rango suma. Así que el rango de nuestro análisis sería las entradas, o sea, esta tabla se llama, vamos a ver su nombre, se llama entradas, y esta otra tabla se llama salidas. Entonces le decimos aquí que busque este código 50, ¿cierto? Porque estamos tomando entradas código, lo vamos a buscar. ¿En dónde lo buscamos? ¿No? Se supone que este es mi rango de búsqueda. Observen aquí, voy a editar la función y entonces estamos buscando el código. Este código lo estamos buscando para, ¿con qué finalidad? Para sumar las cantidades. Entonces tenemos aquí entradas código, que este es nuestro rango de búsqueda. ¿Y qué buscamos? Buscamos este código que está aquí. El código lo buscamos y obviamente la máquina va a sumar las cantidades de ese código. Lo pongo de otra manera. Por ejemplo, el código 10. Por ejemplo, voy a poner 10, ¿no? Y este sería mi archivador. Y vamos a suponer que ha sido también el 20 de febrero de 2020. Y nosotros ponemos aquí una cantidad. Supongamos que entró 100 unidades. Entonces ustedes ven inmediatamente que aquí se ha sumado 100. Porque del artículo 10, del código 10, habrá solo 100 unidades. Lo mismo podría haber hecho una salida. Por ejemplo, si yo pongo 10 y en este caso se trata del archivador y fue el 25 o el 26 de febrero, para que no sea igual, 26 de febrero del 2020, inmediatamente ustedes lo ven reflejado aquí. O sea, esa es la idea de manejar estas tablas. De tal manera que lo que hemos hecho aquí es enfocarnos básicamente en el ejemplo que estamos haciendo. Nos dicen, por ejemplo, que el día 1 llega un pedido de 500 unidades. Entonces aquí yo pongo 1 de febrero, llegó 500 unidades. Por si acaso aquí son búsquedas sencillas, ¿no? Es una búsqueda vertical, ¿no? Como ya está como tabla, esto ya está como tablas, quiero aclarar eso. La tabla se llama productos, ustedes van a ver acá diseño, y aquí está la tabla productos. Entonces, la búsqueda es para tomar el nombre automáticamente. Toma el nombre de la relación, toma este código en la tabla productos y coge la segunda columna, porque ya saben ustedes que en buscar vertical, este sería columna 1, columna 2, columna 3 y así sucesivamente. Entonces, ponemos la fecha, así que el 1 de febrero hubieran 500 unidades que entraron. Luego, el día 5, acá está el día 5, salen 100 unidades. Salen 100 unidades porque se devolvieron al proveedor. El día 8 se vende 200 unidades. El día 15, acá, se cayó un palé y se malograron 100 unidades. El día 18 llega un pedido, acá está que llega el pedido, y ponemos 400 unidades. El día 19 se venden, así que el día 19 vendemos 200, pero el día 20 el cliente nos devuelve 50 unidades y nosotros el día 25 devolvemos 50 unidades. Esto es muy importante, manejarlo así. De tal manera que aquí podemos ir tomando la suma de entradas indistintamente del producto que se tenga, ¿no? Y igual aquí hacemos una suma de subtotales de la columna 9, perdón, no es columna, sino que cuando ponemos aquí la fórmula, se trata de el número de la función, en este caso, qué función vamos a hacer, y las referencias correspondientes, en este caso, la columna llamada cantidad. O sea, sumamos la cantidad. Y eso es lo que hacemos. Sumamos, que indica la función 9, y sumamos la cantidad. Entonces, esto es muy importante. Eso es muy importante porque podemos manejar o llevar un control
de todos los procesos de entradas y salidas. Y claro, sería mejor si esto lo tipificamos. Bien, entonces ya vimos que es así. Ahora, ¿qué pasa si a fin de mes se hace un recuento y se descubre que quedan 800 unidades? Porque de acuerdo a lo que tenemos aquí, debería haber cuántas unidades de acuerdo al proceso de entradas y salidas. Entraron 950, salieron 650, nos debe quedar 1100. Pero resulta que nos dicen que hay 800 unidades. Y entonces dice a qué razones puede haberse debido. Obviamente, una es que no se haya registrado algún proceso. Dos, es que realmente hubo un hurto, un deterioro o alguna información inadecuada por ahí. De repente las cantidades que se han dado no son las correctas. Pero ya tenemos una manera de comprobar. Por eso es que en las empresas se hacen los cierres de inventario. Y ahí está un poco la virtud de los sistemas informáticos. Cerramos inventarios y cerramos la facturación o seguimos facturando. Es un poco complicado. Podemos cerrar por tipo de producto, por línea de producto, por clase de producto, pero no dejamos de facturar. Y entonces podemos hacer que la máquina controle que los productos que están siendo inventariados no se puedan facturar. También puede haber esa posibilidad. En fin, hay una serie de opciones que tenemos a la mano para poder realizar nuestras tareas adecuadamente. Veamos ahora el cálculo del stock medio. El stock de una empresa se suele comportar de la forma como ustedes pueden mirar en la figura. Cuando llega un pedido al almacén, el nivel de stock del artículo llega a su nivel máximo, que sería las cantidades pedidas más el stock de seguridad. Este es el punto máximo. A partir de ahí, el stock va a ir descendiendo, ¿cierto? A medida que los clientes van haciendo sus pedidos y se les va atendiendo. Este descenso lo vamos a representar aquí de manera continua, ¿no? Si se ven aquí, constante. Pero eso no es verdad. En la vida real esto no es constante. Entonces va a haber escalones. Pues los clientes no siempre piden las mismas cantidades con la misma frecuencia. Cuando el stock llega a este punto, se le llama punto de pedido, se emite un pedido, ¿cierto? Este pedido no llega automáticamente, o sea, se sigue consumiendo el stock. Y a este tiempo, que se le llama plazo de entrega o lead time, es el tiempo que demora en llegar el pedido. De tal manera que cuando llegue, se asume que vuelve el criterio, el ciclo normal. Precisamente este stock de seguridad es el que podría soportar la ocurrencia de que esta llegada se haga más tarde y por lo tanto se esté consumiendo parte del stock de seguridad. ¿Qué ocurriría si no hay stock de seguridad? Imaginemos que este sería el punto cero. Si este es el punto cero y no llegara el pedido en el tiempo previsto, vamos a tener un quiebre de stock. Entonces, eso es lo que se trata de evitar. Ahora, en este gráfico hemos representado un movimiento de stock, pero entre comillas, ideal. En la vida real pueden suceder muchas eventualidades que hagan que este gráfico cambie en su forma. Así que en una actividad empresarial, sin embargo, la demanda no se comporta de manera constante. No olviden eso. Y por lo tanto los pedidos no se reciben con la misma periodicidad, que ese es el otro caso. El stock medio, como hemos visto en los gráficos anteriores, el stock oscila entre un máximo, que es el lote de pedido más el stock de seguridad, y un stock de seguridad que nosotros le vamos a llamar aquí SS, ¿cierto? Si nosotros queremos hallar el promedio de un valor, decimos Q más 0, porque Q sería el valor del lote, 0 es que no pida nada, y si voy a sacar un promedio son dos parámetros entre 2, solo que aquí no sumamos más 0. Y este inventario de seguridad es el que nosotros consideramos pues para eventualidades como lo vemos acabamos de ver en el gráfico. Este cálculo sirve para los casos en que los lotes sean siempre los mismos.
¿Por qué? Porque estamos asumiendo un valor Q, ¿cierto? Cuando esto no sucede y los pedidos no se realizan con la misma periodicidad, el proceso que tenemos que considerar es otro. Aquí tenemos que tomar en cuenta A y B como A sub I y B sub I como los valores que corresponden a los niveles de existencia máximo y mínimo respectivamente, cuando ocurre el tiempo. Entonces tenemos que esto multiplicarlo por un T sub I, que son las unidades de tiempo que transcurren entre la llegada al almacén entre los dos pedidos consecutivos. Y N sería el periodo de tiempo total al cual nos vamos a referir como stock medio, en las unidades de tiempo correspondientes. Se supone que si manejamos días, pues entonces N también tendrá que estar dado en días. Así que para entender esto, pongamos una actividad casuística. Vamos a calcular el stock medio ya no de esta forma, porque de esta forma es muy sencillo, ¿cierto? Tomamos el tamaño del lote, lo dividimos entre 2, le sumamos el inventario de seguridad y eso es nuestro stock medio. Pero cuando ocurre que no hay la misma periodicidad, estamos en este caso. Miren el caso. El 1 de enero tenemos 1.500 unidades. El 1 de marzo, después de pasar febrero y obviamente empezar marzo, vemos que nos quedan 150 unidades. O sea, esas 1.500 ahora tenemos 150 unidades. Ahí tenemos un A sub I y un B sub I. Y el T sub I sería el tiempo que hay entre el 1 de enero y 1 de marzo. Y en ese momento reponemos nuestro stock por 1.400 unidades. Y el 1 de mayo vemos que quedan 400. Así que la sub I será 1.400 y el B sub I será 400. Y el tiempo entre el 1 de marzo y el 1 de mayo. Y así sucesivamente. Y entonces esta sumatoria lo vamos a dividir entre 2 veces el tiempo que hay entre el 1 de enero y obviamente el 31 de diciembre, que fue nuestro último día que hicimos el pedido correspondiente. ¿Ok? Bien, entonces vamos a verlo esto en una solución rápida en Excel. Aquí tenemos la primera transacción, máximo A y un mínimo 150. Aquí tenemos la fecha 1 de enero y 1 de marzo. Por lo tanto, aquí pasaron un total de 59 días. Esto nos obliga a tener un numerador de 1.500 más 150 por 59. Esta operación lógica la seguimos en cada oportunidad. Por ejemplo, aquí reponemos 1.400 unidades, ¿cierto? Teníamos en total, ¿cierto? 150 más 1.400 serían 1.550. Así que estas 1.550, luego detectamos que el 1 de mayo nos quedan 400. Si esto ocurrió el 1 de marzo, que repusimos el inventario, hasta el 1 de mayo tenemos ahora 61 días que han pasado. Por lo tanto, nuestro numerador será ahora A sub I más B sub I por 61. Esto lo repetimos en cada caso. Por ejemplo, aquí, como hacemos un pedido de 1.000 unidades, entonces tendremos las 400 unidades que nos quedó más las 1.000 unidades, que haría un total de 1.400. Resulta que el 1 de agosto tenemos solo 100 unidades y eso implica que entre el 1 de mayo y el 1 de agosto pasaron prácticamente 92 días. Así que tenemos aquí un A sub I 1.400 más B sub I 100 por 92. Repetimos la misma figura cuando pedimos 1.300, que obviamente ahora suman con los 100, 1.400. Y como descubrimos 500 el 1 de octubre, la diferencia de fechas, noten ustedes que yo siempre voy tomando la fecha anterior, entonces me queda aquí 61 días y lo que hace un numerador de
1.400 más 500 por 61. Y por último, hacemos el pedido de 1.200. Tenemos entonces ahora 1.700 unidades. El 31 de diciembre contamos el inventario y tenemos 600 unidades. Y nos quedan entonces 600 unidades, pero tenemos un lapso de 91 días. Así que aquí tenemos la suma total del numerador. Y esto, ¿entre cuánto lo dividimos? Entre la suma total de días transcurridos desde el 1 hasta el 31 de diciembre. Y entonces el stock medio, en este caso, se calcula de esa manera. 2 veces 364 como denominador y los 679.500 como numerador. Y así hemos solucionado el caso del stock medio. Hablemos ahora del nivel de servicio y por ende de la ruptura de stock. Existen muchas variables que determinan el nivel de stock que la empresa debe mantener de un determinado artículo. Como vimos anteriormente, una buena gestión de stock es aquella que satisface la demanda, o sea, ofrece un servicio adecuado. Y obviamente tiene que controlar los costos. Ahora vamos a estudiar qué se entiende por nivel de servicio y qué tipo de costos son los que se consideran ligados a esta gestión del stock. Primero hablaremos del nivel de servicio. El nivel de servicio es una variable muy importante que determina en gran medida la calidad que se está dando al cliente. Este nivel de servicio lo podemos expresar tal como lo estamos mostrando ahí. Es un indicador. Tenemos número de artículos vendidos, ¿cierto? Realmente, sobre los artículos que nos faltaron por vender, porque no teníamos por atender, más los artículos que realmente vendimos. Es decir, en otras palabras, los pedidos, ¿cierto? Si dividimos cuánto vendimos sobre cuánto nos pidieron y lo multiplicamos por 100, estamos frente a un KPI, a un indicador clave de gestión, que nos está diciendo que tenemos la capacidad porcentual de servicio de tanto. Lo ideal, obviamente, sería hacer un 100%, que supondría que se está atendiendo la totalidad de los pedidos que están haciendo los clientes. Mientras que si hablamos de un nivel de servicio de 75%, supone que de cada 100 unidades que piden los clientes, se venden realmente 75 y 25 quedarían sin poder ser vendidas por no tener stock suficiente. El nivel de servicio que queremos dar a nuestros clientes es una variable que puede fijar la propia empresa. Es un KPI, no olviden. Este indicador clave es, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos un producto o varios productos que tienen mucha dificultad de ser atendidos porque son exclusivos, porque son especiales, porque son importados o algo así. Entonces es muy importante controlar el nivel de servicio. Nosotros ponemos nuestros umbrales. Entonces si queremos darle un 90%, quiere decir que solo de cada 100 no nos permiten, perder la venta de más de 10. Solo perderíamos 10, en el caso de que sea así. Entonces hay dos cuestiones fundamentales: la importancia de la ruptura del stock y los costos de almacenaje. Si una ruptura de stock es muy importante, es porque se trata de productos valiosos o porque no tener el producto supone un daño grave a la imagen de la empresa. El nivel de servicio entonces debe acercarse lo más posible al 100%. Por otro lado están los costos de almacenaje. Un buen nivel de servicio supone que la cantidad del producto que hay que almacenar es también muy alta. Si el costo de almacenaje es muy elevado, el nivel de servicio se intentará bajar para ahorrar esos costos. Entonces podremos tener un KPI que apunte también a los niveles de costos, de tal manera que terminemos balanceando ambas cosas, como es el objetivo de esta disertación. Que ustedes entiendan que por un lado podemos permitir cierta ruptura de stock, pero por otro lado también tenemos que controlar los costos de almacenaje, ¿no? Los clásicos conflictos que existen dentro del argot.
Ahora, si la meta de una empresa es ganar dinero, entonces podría ser que los costos de almacenaje se sacrificaran, por decirlo de una manera, bajo el nivel de importancia de ganar dinero, ¿cierto? Y ya no solamente de una ruptura de stock. Como ven, podría cambiarse el enfoque fácilmente. Para entender esto, hagamos una actividad casuística. Tenemos que determinar o fijar el nivel de servicio en función del costo, ¿no?, de almacenaje y obviamente el costo de ruptura. Llamémosle a este un C sub O, que sería el costo de almacenaje, y un C sub R, el costo de ruptura. En algún momento veremos esto bajo un enfoque de manejo de inventarios y le podemos llamar un costo, digamos, adicional por perder una venta, o un costo adicional porque tengo que tenerlo almacenado o me quedo con productos que luego no entrego. Así que vamos a ver eso más adelante. Llamémosle a P a la probabilidad de que yo pueda atender un pedido, y por lo tanto 1 menos P, la probabilidad de que se produzca un stock, porque no atiende el pedido. Cuando se produce un pedido, la empresa incurre en los siguientes costos. Si lo atiendo, incurro en un costo de almacenamiento. Así que el costo esperado, si no se produce la ruptura de stock, sería la probabilidad de que yo atienda el pedido por su costo de almacenaje. Y si no lo atiendo, he incurrido en el costo de ruptura de stock, es decir, 1 menos P por C sub R. Lo ideal, para que sea indistinto o indiferente y tengamos ese balance, es que ambas expresiones sean iguales. Si despejamos P, entonces la probabilidad determinada, correcta, sería tomar el costo de ruptura frente a la suma de ambos costos, ¿no? Bastante interesante. Y entonces, si aplicamos esto, si tenemos un costo de almacenaje de $1 y una ruptura de stock de $7, entonces nuestra probabilidad sería 7 sobre 8. Y eso nos daría 75%. Eso nos da una idea de servicio. Quiere decir que para ese tipo de producto, lo deseable es no bajar de ese 75%. Ya tenemos una idea de cómo calcular el umbral de color verde. Bien, sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar en el siguiente video para hablar sobre la demanda, los componentes y los costos de la gestión de stock. Bien, hasta la próxima.